Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para todos nuestros amados hermanos, nuestros amigos, que a esta hora se van conectando con nosotros para darle al Señor nuestro Dios la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Estamos aquí para agradecer al Señor por un nuevo día que Él nos regala, una nueva oportunidad para estar delante de su presencia gloriosa, meditar en su poderosa palabra y seguir comprometidos con Él en la obediencia, en la santidad, en el camino de la salvación. Gracias al Señor por todas sus bendiciones. Gracias al Señor porque Él vive y permanece para siempre. Sin el Señor no somos nada. Todo se lo debemos a Él. Lo que somos, lo que tenemos, es solo por su gracia, por su misericordia. Y quiero agradecerles, mis amados hermanos en Versalles, Medellín, por todo el afecto, el aprecio, el cariño, el amor, la ternura que ustedes nos manifiestan, el apoyo, el respaldo que han dado a nuestro ministerio, a la obra del Señor aquí en Versalles. Quiero agradecerles por sus oraciones a favor nuestro. Sus oraciones son de mucha bendición, son muy valiosas, muy importantes delante del Señor. Quiero agradecerles, amados hermanos, por la fidelidad de ustedes, la generosidad de ustedes. Gracias por las contribuciones que hacen a la obra del Señor, al ministerio que estamos desarrollando. Que cada día el Señor les añada bendiciones. Último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis significa corriendo el velo, descubriendo. Aleluya, manifestando, mostrando. ¿Qué vemos en Apocalipsis? Primeramente al Cristo glorificado. ¿Qué vemos en Apocalipsis? Las cosas que están sucediendo. ¿Qué vemos en Apocalipsis? Las cosas que sucederán. Entonces vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20, el verso 1 al verso 6, que dice así: Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Gloria al Señor. Maravilloso pasaje de la Escritura que el Señor nos regala para meditar en este día. Y vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de su palabra gloriosa. Les ruego sus oraciones a favor mío, que el Señor
me use como Él quiere hacerlo. Oremos todos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, tú eres nuestro Dios y Padre glorioso. Te damos gracias por permitirnos sentarnos ante tu mesa para comernos este suculento manjar de tu palabra. Te rogamos, Señor, tu bendición. Ayuda a tu siervo a proclamar este mensaje con la gracia, la sabiduría, el poder que tú das. Alimenta nuestras almas, nútrenos con las palabras de la fe. Ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Bendice tu iglesia, Padre Celestial, con tu palabra. Bendice a estos amigos que están conectados con nosotros, con este mensaje de salvación. Transforma sus vidas. Haz que nazcan de nuevo por la palabra verdadera del Evangelio, para vida eterna. Glorifícate, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El tema para hoy entonces se llama el reino milenial, un tema profético y escatológico. Hemos leído Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 6, donde de manera explícita se habla del reino milenial. Hay varias cosas aquí muy importantes que tener en cuenta. Número 1, se habla de el encierro. Se habla del encadenamiento del Satán. Número 2, se está hablando también de el juicio que harán los que reciben facultad para juzgar. ¿A quiénes van a juzgar? Ellos juzgarán. Dice que en unos tronos se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Eso está bien interesante. Se habla aquí de los que no recibieron la marca de la bestia ni en su mano ni en sus frentes, y que vivieron, o sea, resucitaron. Se habla de unos muertos que resucitan para reinar con Cristo 1000 años. Y se habla ahí que esos muertos que resucitan hacen parte de lo que es la primera resurrección. Está bien interesante. ¿Qué es la primera resurrección? ¿Qué etapas comprende la primera resurrección? De esto hay mucho que hablar. Esto nos da como para otros temas también. Y se habla entonces de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Está bien interesante todo esto. En Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 6, leemos esto. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí se habla entonces que por la obra del Calvario, en virtud de la obra que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario,
Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Reinar, gobernar. Gloria al Señor. Reinaremos con Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10, está escrito esto. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del reino milenial. ¿Dónde será el reino milenial? Bien interesante. De entrada nos está diciendo que reinaremos sobre la tierra. Entonces, esto de ser reyes y sacerdotes es gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Qué hermoso eso. No se llega a ser rey y sacerdote por estudiar en un seminario, en un monasterio, en un convento. Gracias al Señor. Gracias al Señor que la salvación no es por estudiar teología en una universidad. Porque algunos se dan ínfulas. Yo estudié 7 años. Yo estudié 14 años. Estudié 10 años en tal universidad. Soy egresado de tal universidad. Estudié teología. Y exhiben más el cartón, cuando las calles están llenas de cartones, y exhiben más y se dan ínfulas por un logro prácticamente humano, cuando aquí el ser reyes y sacerdotes no es por nada que provenga del ser humano, sino de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso al que hay que darle todo el honor, la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento es a Cristo Jesús, que fue por nosotros al Gólgota. A Él sea la adoración, a Él sea la alabanza. Alabado sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. Entonces reinaremos sobre la tierra por la gracia de Cristo, por la obra de Cristo en el Calvario. Y si vamos a reinar sobre la tierra es porque hay algo sobre que reinar. Un rey reina sobre algo. Reinaremos sobre las naciones. Gloria al Señor. Entonces, a través de este tema escatológico vamos a ver qué es el milenio. ¿Quiénes entrarán al milenio? ¿Qué hará la iglesia en el milenio? ¿Qué hará Israel en el milenio? ¿Cómo será la tierra durante el milenio? ¿Qué lugar tendrá la iglesia en el milenio? ¿Cómo terminará el milenio? Bien interesante todo esto, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces ya creo que más o menos ya tenemos el cuadro armado, el cuadro escatológico. ¿Qué estamos esperando? En primer lugar, el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo arrebate la iglesia, en el cielo será el tribunal de Cristo, la recompensa de Cristo para la iglesia. Seguidamente en el cielo serán las bodas del Cordero entre Cristo y la iglesia.
Mientras en el cielo es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, aquí en la tierra será el reino del anticristo, que durará 7 años. Al final del reino del anticristo, entonces ocurrirá la segunda venida de Cristo. 3 años y medio de ese reino del anticristo será la gran tribulación. Al final de esa gran tribulación, que es al final del reino del anticristo, también será la segunda venida de Cristo. Se presentará la batalla del Dios Todopoderoso, conocida también con el nombre de Armagedón. También se le puede denominar a esa batalla o a esa guerra de Armagedón la tercera guerra mundial. Será con las armas más sofisticadas que se tenga para ese momento. Como se dice, con toda la tecnología de punta. Donde el anticristo entonces habrá conquistado el mundo, habrá perseguido y matado a Israel casi hasta exterminarlo. Cuando esté a punto de desaparecer el remanente, lo que queda de Israel, entonces aparece Cristo. Con el resplandor de su venida matará al anticristo, con el espíritu de su boca. El Señor defenderá a Israel, defenderá a Jerusalén. Usted puede leer eso en Zacarías 14, puede leerlo en Apocalipsis 16, en Apocalipsis 19, todo esto. El anticristo será apresado y echado junto con el falso profeta al lago que arde con fuego y azufre. El Señor hará el juicio de las naciones. Juicio de las naciones. Para recompensar a las naciones que hayan ayudado a Israel durante el reino del anticristo, especialmente durante la gran tribulación. Israel entonces va a reconocer al verdadero Cristo, al verdadero Mesías. Van a llorar, van a hacer lamentación por él, se van a convertir a él. Y el Señor establecerá su reino milenial sobre la tierra por 1000 años. De ahí la palabra milenial o milenio. Se llama reino milenial porque dura 1000 años. O se llama milenio porque un milenio dura 1000 años. Cristo reinará con su iglesia. Y mire lo que dice entonces la Escritura. Hay muchas cosas aquí muy interesantes. Esto del reino milenial el Señor lo mostró a sus profetas. Isaías habla del reino milenial, Jeremías habla del reino milenial, Ezequiel habla del reino milenial, Daniel habla del reino milenial, Juan el apóstol habla del reino milenial. Es un acontecimiento profético, es un acontecimiento escatológico, próximo a ocurrir. No estamos lejos de que comience el reino milenial. O sea, ya vimos en nuestro tema anterior, cuando estudiamos los días del hombre, que todo está enmarcado, el programa de Dios, en un programa de 7000 años. 6000 años el programa del hombre, en su error, en su pecado, en su maldad. Termina ahí el programa del hombre y se establece el programa de Dios. Reino de 1000 años sobre la tierra. Entonces, al final de la gran tribulación, al final de lo que será Armagedón, la batalla del Dios Todopoderoso, habrá una gran mortandad.
cual nunca la hubo antes ni la habrá después. Es lo que la Biblia llama la cena de las bodas, o la gran cena de Dios, más bien, la gran cena de Dios. La gran cena de Dios. Eso es bien, bien tremendo. Apocalipsis capítulo 19. Mire, Apocalipsis 19, verso 11 al 21, dice esto. Entonces vi el cielo abierto y aquí un gran caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esa es la segunda venida de Cristo, con gran poder y gran gloria. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y sus ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, o sea, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. A esto es a lo que Cristo también se refirió en un refrán o en un proverbio que él dijo en sus días: donde esté el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. A la mortandad que va a haber al final de Armagedón. La gente ahora está aterrorizada por el asunto de la peste. Es verdad que en un día mueren miles y miles de personas, centenares de miles en todo el mundo. Y esto ha alarmado a la gente. Pero esto no es comparable con lo que viene. La mortandad que viene es casi que indecible. Esto que acabamos de leer en Apocalipsis, lo que Dios le mostró a Juan, también se lo mostró al profeta Ezequiel. Mire lo que dice Ezequiel 39, verso 17 al 20. Mire lo que dice: y tu hijo de hombre, así ha dicho Dios el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra,
de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Fíjense, ahí se le llaman a los reyes, a los príncipes, a los capitanes, a los poderosos de la tierra, ahí se les llama carneros, corderos, machos cabríos, bueyes, toros, engordados en Basán. Basán era una región rica en pastos suculentos, donde habían muchos ganados robustecidos. Pero entonces aquí se toma esa figura de esos animales, aplicándosela a los poderosos de la tierra, que serán engañados y estarán aliados con el anticristo en su lucha por destruir a Israel. Verso 19 dice: comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Dios el Señor. Entonces, la Confederación Rusa, árabe y todos los aliados del anticristo, incluyendo los de Oriente, de todas las naciones del mundo, también de Occidente, se reunirán para pelear contra Israel y serán muertos todos esos enemigos de Israel al final de la gran tribulación. De Israel van a caer mucha gente va a caer de Israel. Eso lo dice Daniel. Mucha gente va a caer de Israel. ¿Qué pasará con Israel al final de la gran tribulación? Usted mire lo que dice la escritura en Ezequiel 39, verso 21 al 29. Al final de la gran tribulación, cuando el Cristo de la gloria, el Cristo de poder, defienda a Israel del anticristo y de todos sus enemigos, Israel conocerá que Cristo es el verdadero Mesías, es el verdadero Dios, que Cristo Jesús es su Rey verdadero, su Salvador. Se volverán a Él, creerán en Él y se convertirán a Él. Mire lo que dice Ezequiel 39, verso 21 al 29. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios. Tremendo eso. Que yo soy. El mismo yo soy que se reveló a Moisés. El mismo yo soy que vino manifestado y se reveló a los judíos, pero como ellos fueron incrédulos, groseros, que no quisieron recibir a Cristo, que no quisieron creer en Él. Entonces, como lo rechazaron y lo crucificaron, no creyeron en Él en su primera venida, tendrán que creer en la segunda venida. Desde luego, ya no los mismos, porque los mismos no están, los descendientes de ellos. Verso 23. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Primer pecado, rechazar a Cristo, rechazar su gracia, su oferta de salvación, no creer en Él, no creer en su deidad, en su divinidad. Por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro. Cosa seria que Dios esconda el rostro. Perdido es el ser humano del que Dios esconde el rostro. Y los entregué en mano de sus enemigos y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob
y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, y cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Gloria al Señor. ¿Qué está diciendo aquí la profecía? Esta profecía nos está diciendo que Israel será recogido de entre todas las naciones y llevado a su tierra. Y allí ocurrirá el juicio de las naciones, para luego Cristo establecer su reino milenial sobre la tierra. Israel ha sufrido muchas invasiones, ha sufrido muchas dispersiones a través de la historia y ha sufrido varios cautiverios. Ahí está el cautiverio egipcio, el cautiverio asirio, el cautiverio babilónico, el cautiverio medo-persa, el cautiverio griego, el cautiverio romano, y de ese mismo cautiverio romano procede ese último gobernante mundial, cruel, malvado, perverso, que es el anticristo, y que va a dispersar a Israel, lo va a regar por todo el mundo en esos 3 años y medio de gran tribulación. Es muy importante que se entienda que la gran tribulación no solamente ocurre allá en Israel. No, la gran tribulación es a escala mundial. El reino del anticristo no es solamente allá en Israel. El reino del anticristo es a escala mundial. Todo el planeta Tierra. Entonces vamos a empezar a dilucidar aquí algunas preguntas. Número 1, ¿qué es el milenio? ¿Qué es el milenio? Entonces, hay una pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús, según Hechos capítulo 1, verso 4 al 6. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, ¿qué es el milenio? Es el reino prometido a Israel. Es la restauración del reino prometido a Israel. ¿A qué reino se referían los discípulos? Se están refiriendo al reino milenial. El milenio es la restauración del reino de Israel, porque el reino de Israel fue quitado y dado a otra gente que produjera los frutos del reino. Eso lo dijo Cristo en la parábola de los labradores malvados. Vamos a mirarla. Mateo capítulo 21, verso 40 al 43. Fíjese bien. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros
y será dado a gente que produzca los frutos de él. Fíjese, entonces el Señor usó una parábola que se llama la parábola de los labradores malvados. En esa parábola el Señor dijo que un padre de familia tenía una viña y la dio en arriendo, y él se fue. Cuando ya era el tiempo de recibir los frutos, entonces mandó unos siervos. Cuando los labradores vieron los siervos, comenzaron a matarlos. Después les mandó otros siervos y también los mataron. Después les mandó otros siervos y también los mataron. Entonces dijo el padre de familia: les voy a mandar a mi hijo. Viendo a mi hijo, sabrán que es el heredero y van a tener respeto por él. Y nada, cuando llegó el hijo a recibir del fruto de la viña, lo que hicieron los labradores fue que lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Pregunta el Señor: ¿qué hará aquellos labradores? Ahí está la respuesta. Destruirá a los malos sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mire, en eso que ellos mismos juzgan está el programa del Señor con su reino. Entonces la viña es el reino dado a Israel. Los labradores son los gobernantes que debían gobernar para Dios, en el temor de Dios. Los siervos son los profetas que el Señor empezó a mandar, cada uno en su turno. ¿Qué hicieron con los profetas? Los mataron, los persiguieron, los aserraron, los apedrearon, los exiliaron. ¿Qué hizo el Señor? Venir manifestado en carne. El dueño de la viña vino manifestado en carne, vino como hombre, como hijo. ¿Qué hicieron los labradores malvados, los gobernantes? Apenas vieron al hijo, dijeron: venid, este es el heredero, vamos a matarlo y vamos a apoderarnos de la viña. Y eso hicieron con Cristo. Lo sacaron fuera de Jerusalén, lo crucificaron, allí murió, crucificado, y los gobernantes de Israel, los principales sacerdotes, se quedaron con la viña, o sea, con el reino. Pero ¿cuál fue la sentencia que el Señor había dado? A ese que rechazaron, a ese que crucificaron, ese en el cual no creyeron, ese ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la principal piedra, la roca de fundamento. Y la sentencia final dice que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ese vosotros son los gobernantes, es Israel. Y ese reino quitado a Israel será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí es donde entramos nosotros. Qué maravilloso es esto. Es impresionante. Por eso Juan escribió, Juan 1, verso 11 al 13: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Como Israel no lo recibió, lo rechazó, no creyó en él, el Señor quitó el reino de Israel y nos lo ha dado a nosotros, los que creemos en Cristo, en su nombre, los que lo hemos recibido a él. Gloria al Señor. La iglesia es la gente que produce los frutos del reino de Dios. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre glorioso
de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es el milenio? El milenio es la tercera etapa del reino de Dios. Resulta que el reino de Dios tiene 4 etapas. Escuche bien. El reino de Dios tiene 4 etapas. Primera etapa del reino de Dios, Israel en el Antiguo Testamento. De eso habla Éxodo capítulo 19. Vamos a mirarlo. En el libro de Éxodo capítulo 19, cuando Israel estaba al pie del monte Sinaí, entonces el Señor les habló estas palabras. Verso 3. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Oído. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Gloria al Señor. Entonces, primera etapa del reino de Dios, Israel en el Antiguo Testamento. Israel en el Antiguo Testamento era el reino de Dios. Dios los escogió de entre todos los pueblos. No por ser el mejor de los pueblos, todo lo contrario, por ser el más insignificante. Eran un pueblo esclavo, pero el Señor los amó de pura gracia y los escogió y les dio el reino. Israel era el reino de Dios en el Antiguo Testamento, escogidos para ser un reino de sacerdotes y de gente santa, escogidos para ser el especial tesoro del Señor, que eso no era cualquier cosa. Maravilloso. Pero ¿qué pasó? Como Israel abandonó al Señor, usted lee por toda la historia del Antiguo Testamento, que un día Israel estaba con Dios y al otro día estaba con Baal. Un día cantaban y alababan y adoraban a Dios, otro día servían a los dioses falsos. Un día le ofrecían sacrificios a Dios y otro día le estaban ofreciendo sacrificios a los demonios. Sacrificaban hasta sus propios hijos a los demonios. Y llegó el momento en que Israel se descarrió de una manera tan terrible que entonces el Señor trajo las naciones para que se llevaran cautivo a Israel, el reino del norte. Más o menos 250 años después trajo a los caldeos para que se llevaran el reino del sur cautivo a Babilonia. De los del reino del norte nunca más volvieron a Israel. De los del reino del sur regresaron a los 70 años cumplidos. ¿Qué hizo el Señor? Como le mataron los profetas, entonces vino él personalmente, manifestado en carne, como hijo, como hombre. Ya hemos leído. Israel lo rechazó. Israel no creyó en el Señor. Entonces ahí es donde entra la segunda etapa del reino de Dios. ¿Cuál es la segunda etapa del reino de Dios? La iglesia. Aleluya. La iglesia, nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús.
por su gracia, por su misericordia. Nosotros los que hemos recibido su nombre, su evangelio, que por su palabra nos ha dado el privilegio de nacer de nuevo, de ser nuevas criaturas, de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos el reino de Dios. Esta segunda etapa del reino de Dios es espiritual. Nosotros somos el reino de Dios ahora. Fíjese lo que le dijo Cristo a Nicodemo. Juan capítulo 3. En la evangelización que Cristo hizo a Nicodemo, le habló de nacer de nuevo. Y mire, ¿para qué es necesario nacer de nuevo? Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, está hablando del reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Amigo, amiga, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria al Señor. Entonces, mire que el reino de Dios ahora es espiritual. La puerta de entrada al reino de Dios se llama Jesús de Nazaret. Por ahí solo entra el ser humano que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Cristo, que ha nacido por la palabra. Mientras el ser humano no nazca de nuevo, jamás podrá ver el reino de Dios. Mientras el ser humano no nazca del agua y del Espíritu, jamás podrá entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros, los que por la gracia del Señor hemos nacido de nuevo por su palabra, los que hemos creído en Cristo Jesús, ahora estamos en el reino de Dios. Gloria al Señor. Ahora estamos en el reino de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Mire, a Cristo una vez le preguntaron sobre el reino de Dios. Y entonces la respuesta de Cristo fue muy hermosa. Le preguntaron a Cristo que qué señal habría de su reino, que cómo vendría el reino. Lucas 17, verso 20, mire. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros. He aquí el reino de Dios entre vosotros. Aleluya. ¿Quién es el reino de Dios entre los hombres? Es Cristo el Señor. Él es el reino de Dios. Gloria al Señor.
Entonces, todo el que viene a Cristo, se arrepiente, se convierte, nace de nuevo por la palabra. ¿En dónde está? Está en el reino de Dios. ¿A dónde ha entrado? Al reino de Dios. Entonces, la segunda etapa del reino de Dios ahora es espiritual. Es invisible a los ojos del mundo. ¿Cómo nos ve el mundo a nosotros? Como unos locos. El reino de Dios ahora nos ven, el mundo nos ve ahora como la escoria del mundo. Así nos ven. Como gente insignificante. Como que no somos nada. Como unos ignorantes. Pero cuando se manifiesta el reino de Dios, ahí es donde esto va a tomar otra faceta. Aleluya. Los que ahora reinan serán los esclavos, los siervos, los vasallos. Y el Señor nos exaltará. Ya hemos leído que somos reyes y sacerdotes. Viene la tercera etapa del reino de Dios. ¿Cuál es la tercera etapa del reino de Dios? Es el reino milenial. La tercera etapa del reino de Dios es el reino milenial. Y esa etapa entonces comenzará cuando Cristo venga, haga el juicio de las naciones y establezca el reino milenial. Ya nosotros estaremos con Él en una dimensión superior a esta que conocemos ahora y en la que estamos ahora. En esta dimensión que conocemos ahora son los poderosos, los fuertes de la tierra, los que mandan, los que gobiernan, los que hacen lo que les da la gana. Pero cuando Cristo manifieste su gloria, glorificando la iglesia, arrebatando la iglesia, llevándola con Él, en la segunda venida de Cristo, Él establecerá su reino de 1000 años sobre la tierra. Y entonces ahí será la manifestación del reino de Dios. Es decir, lo que ahora es invisible a los ojos humanos se hará visible en el reino milenial. Gloria al Señor. Y viene una cuarta etapa del reino de Dios. La cuarta etapa del reino de Dios está descrita en el libro de Apocalipsis. Capítulo 22, verso 1 al 5. Escuche cuál es la cuarta etapa del reino de Dios. Es el reino eterno de Cristo Jesús. Apocalipsis 22, verso 1 al 5 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la ciudad, o en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. ¿Dónde es eso? Eso es en el cielo nuevo, en la tierra nueva y en la nueva Jerusalén. Esa es la cuarta etapa del reino de Dios. Ahí están las 4 etapas del reino de Dios. Número 1, Israel en el Antiguo Testamento. Número 2, la iglesia en el Nuevo Testamento. Número 3, el reino milenial. Y número 4, el reino eterno de Cristo. Amén. Ahora, entonces, el reino milenial es el reino de Dios.
también conocido en la Biblia como el reino de los cielos. O sea, los cielos gobernando, reinando la tierra durante 1000 años. Todos los gobiernos del mundo han sido corruptos y son corruptos. Uno se queda asombrado de los escándalos que van apareciendo, las cosas que... Y eso apenas las poquitas que se van por ahí descubriendo, los tapados que hay en los gobiernos es impresionante. ¿Qué han hecho los gobiernos? Explotar al pueblo. ¿Qué han hecho los gobiernos? Apoderarse de los recursos que son del pueblo. Muy triste. Pero cuando venga Cristo y establezca su reino sobre la tierra, ese sí va a ser un gobierno justo. Ahí sí va a haber justicia. Ahí sí va a haber equidad. Eso es impresionante, el gobierno de Cristo, porque Cristo no tiene necesidad de robarle nada a nadie. Pues, ¿qué le va a robar él a la gente si él es el dueño de todas las cosas? Cristo no es corrupto, Él es santo en todo. Gloria al Señor. Ese sí será un verdadero rey, un verdadero gobierno, que hará justicia y juicio y defenderá la causa de los pobres, de los inocentes, de los menesterosos, de los vulnerables. Aleluya. Eso es maravilloso. Entonces, el reino milenial es literal. Literal, es el gobierno de Cristo. Es Cristo reinando con su iglesia durante 1000 años. Gloria al Señor. Cristo mismo es el reino mesiánico, esperado por los profetas o anunciado por los profetas. Gloria al Señor. Bueno, aquí antes de continuar con el tema del reino milenial, es bueno ver 3 puntos de vista acerca del reino milenial. Y ustedes se van a encontrar con personas que no creen lo que la Biblia dice. Hay gente que contradice lo que la Biblia dice. Hay otros que entienden mal lo que la Biblia dice. Entonces es bueno mirar este asunto, los 3 puntos de vista del reino milenial. Número 1, hay algo que se llama el premilenialismo. Número 2, hay algo que se llama el postmilenialismo. Y número 3, hay algo que se llama el amilenialismo. Entonces vamos a ver qué significan cada una de estas 3 palabras. Número 1, el premilenialismo es la enseñanza acerca de que Cristo regresará por segunda vez con su iglesia y reinará sobre Jerusalén, juzgará las naciones, establecerá su reino milenial, recogerá a Israel de los 4 puntos cardinales de la tierra, los llevará a la tierra de la promesa. Él reinará sobre su pueblo 1000 años. Ese es el que nos identifica a nosotros. Nosotros los pentecostales del nombre de Jesús somos premilenialistas. Creemos que Cristo viene por segunda vez para hacer juicio a las naciones y establecer su reino milenial por 1000 años sobre la tierra. Es lo que creemos nosotros. El segundo punto de vista es el postmilenialismo, o sea, después del milenio. Pero este punto de vista es equivocado, porque están enseñando que Cristo viene después del milenio, y entonces eso no cuadra. Cristo no viene después del milenio, Cristo viene es antes del milenio. Ese es el asunto. Mucho cuidado con las falsas doctrinas. Mucho cuidado con los falsos maestros. Ese es el asunto. Y el tercer punto de vista es el amilenialismo.
Amilenialismo quiere decir que no hay reino milenial, que el reino milenial ya pasó, que el reino milenial comenzó con la resurrección de Cristo. Pero eso también está equivocado, porque es que el reino milenial no ha comenzado. Ellos están confundiendo una cosa con otra. Eso es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cuándo será establecido el reino milenial? ¿Qué dice Mateo capítulo 24, verso 29 al 31? Entonces nosotros creemos que Cristo vendrá por segunda vez con su iglesia. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá en dos. De tal manera que se va a hacer un valle muy grande, donde ocurrirá la batalla de Armagedón, el juicio de las naciones, y Cristo establecerá su reino milenial después del juicio de las naciones. Mire lo que dice Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ojo, mis amados hermanos, no confundan esto acá de que el Señor enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. No confunda eso con el arrebatamiento de la iglesia, porque eso no es el arrebatamiento de la iglesia. Escúcheme bien, cuando Mateo 24, verso 31 se cumpla, ya hace mucho rato el Señor ha arrebatado la iglesia, la ha glorificado, la ha recompensado y se ha casado con ella en las bodas del Cordero. Esto que dice Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, es Israel siendo recogido al final de la gran tribulación, siendo recogido de entre todas las naciones a donde fue esparcido, para Cristo establecer el reino milenial sobre la tierra, reinando desde Jerusalén. Que de esto es que habla Apocalipsis 19, verso 13 al 21, que ya lo leímos, cuando se presenta la batalla de Armagedón. Son escrituras paralelas que están hablando de un mismo tema. Apréndase esto. Apréndase esto. Zacarías 14. Apocalipsis 16. Apocalipsis 19 están hablando de un mismo tema, de la segunda venida de Cristo, de la batalla de Armagedón, del juicio de las naciones y del establecimiento del reino milenial. Gloria al Señor. Isaías capítulo 13, verso 12 al 13 nos habla de la destrucción de los enemigos de Cristo. Esa destrucción ocurre al final de la gran tribulación. Mire lo que dice Isaías 13, verso 12 al 13. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos en el día del ardor de su ira.
Tremendo eso. En otra versión de la Biblia que se llama la Biblia del Peregrino dice: haré que los hombres escaseen más que el oro, y los mortales más que el metal de Ofir, porque sacudiré el cielo y la tierra haré temblar en su asiento por la cólera del Señor, Dios Todopoderoso, el día que estalle su ira. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que el ser humano en la tierra va a ser escaso. ¿Por qué va a ser escaso? Por la mortandad que va a haber. Por eso le decía ahora, si están impresionados con unos centenares de miles que los está matando la peste ahora, no, eso es nada en comparación con lo que viene. La mortandad que viene sobre el mundo entero en la batalla de Armagedón y en ese periodo de gran tribulación es impresionante. La tierra va a quedar vacía de habitantes. El ser humano va a ser escaso. Escúchelo bien, va a ser escaso. Ahora uno va por pueblos, veredas, corregimientos, ciudades, y por toda parte hay cantidad de personas. Pero en aquel tiempo, cuando ocurra la tercera guerra mundial profetizada en la Biblia, el ser humano va a ser escaso en la tierra, porque va a ser mucha la mortandad. Isaías 24, verso 1 al 7, habla de esto. Y mire, cuando me preguntaban algunos, ay hermano, ¿qué dice Isaías 24? Mire lo que dice. Sí, escúchelo. Isaías 24, verso 1. He aquí que el Señor vacía la tierra. Oiga, el Señor vacía la tierra, la vacía. ¿De qué la va a vaciar? De habitantes. Y la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así su amo. Como al siervo, así a su amo. Como a la criada, a su ama. Como al que compra, al que vende. Como al que presta, al que toma prestado. Como al que da al ogro, así el que lo recibe. O sea, eso va a ser por igual. Que no, que es que yo tengo dinero, que yo soy rico, que yo tengo bienes, no importa. Que no, que yo soy el más ignorante, yo esto no sé nada, yo soy el más humilde, no importa. Eso va a ser por igual. Verso 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y los moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Óiganlo, amados hermanos y amigos. Y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. O sea, lo que viene es luto, tristeza. Ahora ni dejan dormir con esas parrandas que hacen, esa repartición de licores, de drogas, de humo. Qué cosa tan impresionante. Pero viene el día en que ya eso no va a haber. Lo único que va a haber es luto, es tristeza y llanto en los poquitos que queden. Son declaraciones proféticas muy tristes de la palabra de Dios para la humanidad rebelde sin Cristo.
La tercera parte del planeta va a morir para ese tiempo. Y los que sobrevivan van a ser muy pocos para entrar al milenio. El asunto es grave. Mire, Apocalipsis, o mejor, Zacarías capítulo 14. Zacarías 14, verso 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Verso 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, Israel va a estar en el milenio, el Israel que sobreviva. Zacarías 14 habla de cuál es la plaga. Vamos a leer esto. Esto es impresionante en Zacarías 14. Voy a irme despacio explicando bien esto. Y en la tarde vamos a tener la segunda parte del reino milenial. Porque esto hay que masticarlo bien y hay que darlo bien coladito para que quede claro. Esa es la idea. No se trata de rellenar ahí un chorizo. Y hombre, yo no entendí nada. No, la idea es darlo bien masticadito. Abra la Biblia en Zacarías capítulo 14. Mire pues, Zacarías 14 habla del día de la ira en la segunda venida de Cristo. Habla de la batalla de Armagedón, la batalla del Dios Todopoderoso. Habla del juicio de las naciones y habla del establecimiento del reino milenial. Todos esos eventos están ahí en Zacarías 14. Mire cómo dice: he aquí el día del Señor viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ese es Armagedón. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Esa es la segunda venida de Cristo, con la iglesia y con los ángeles. Tremendo eso. Ahí es donde viene, como lo describe Apocalipsis 19, montado en el gran caballo blanco, o sea, triunfante. Viene ya no a salvar, viene a pelear, viene a juzgar. Tremendo eso. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. O sea, será un día raro. Un día raro. Será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre.
Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición. Porque Jerusalén será habitada confiadamente. Oiga el verso 12, Zacarías 14:12. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Una plaga, una cosa extraña. Estando vivos, por dentro los ojos se van a corromper, la lengua se les va a podrir, estando vivos. La pudrición va a comenzar de adentro hacia afuera. Esa es la plaga con que va a ser herido el anticristo, con que van a ser heridos sus aliados. Oiga esto. Esta es la plaga, lo voy a leer en otras versiones de la Biblia. Esta es la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas, y se les pudrirá la lengua en la boca. Diga, estando vivos. Una cosa tremenda. Tremendo esto, lo que va a ocurrir. Hay una Biblia que se llama Biblia latinoamericana, diga como dice. En cambio, este es el castigo de Dios, que Dios dará a todos los pueblos que hayan atacado a Jerusalén. Se les pudrirá su carne mientras aún se mantienen de pie. Sus ojos se descompondrán dentro de sus órbitas, y su lengua se echará a perder en su misma boca. Usted puede imaginar una persona viva, con los ojos podridos por dentro y con la lengua podrida, viva, y la carne por dentro pudriéndose y estando viva. Una plaga tremenda. Eso es en Armagedón. Allá es donde va a ocurrir estas cosas. Verso 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y se levantará su mano contra la mano de su compañero. O sea, en Armagedón el Señor va a hacer que las naciones que iban a masacrar a Jerusalén se comiencen a matar entre ellas mismas. Verso 14. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Eso ya es en el milenio. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad al Señor. Y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos.
Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. O sea que habrá un respeto, una reverencia profunda. Subirán a adorar, adora o adora. Y si no, la plaga viene sobre ellos. Adora o adora al Señor. Ahora viene aquí este dato interesante. ¿Qué cosas va a hacer Israel empezando el milenio? ¿Qué cosas va a hacer Israel? Escuche esto, escúchelo. Israel enterrará a sus enemigos muertos durante 7 meses a fin de limpiar la tierra. Bendito el Señor. Israel enterrará a sus enemigos muertos durante 7 meses a fin de limpiar la tierra. Usted puede imaginar cuántos muertos se pueden enterrar en 7 meses. Es una cosa impresionante. Mire lo que dice. O sea, será tanta carne, tanta mortandad, que las aves de los cielos y las bestias del campo no se van a alcanzar a comer toda esa carne. Entonces lo que quede hay que enterrarlo. ¿Y cuánto tiempo duran enterrando los difuntos, los muertos? 7 meses. ¿Quién lo va a enterrar? Israel. El Israel que sobreviva. ¿Dónde lo dice? Ezequiel 39, verso 12 al 16. Escuche. Y la casa de Israel. Bueno, voy a leer desde antes. Ezequiel 39. Hoy voy a leer desde antes. Por eso me he tomado este tiempo así, despacio, para explicarlo bien. Israel 39. Miren lo que dice. Miren lo que dice desde el verso 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tupal. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie, y las fieras del campo. Y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Dios el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Y aquí viene y se cumplirá, dice Dios el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de la ciudad de Israel, de las ciudades de Israel, saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Imagínense, Israel estará en el milenio quemando armas por 7 años. ¿Cuántas armas se pueden quemar en 7 años? Claro, todo el arsenal con que iban a destruir a Israel. Verso 10. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Dios el Señor. Verso 11, oído Ezequiel 39:11. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, y el valle de los que pasan al oriente del mar,
y obstruirá el paso a los transeúntes, porque allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Dios el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Armona, y limpiarán la tierra. Tremendo eso, 7 meses enterrando muertos. Eso es demasiada gente para enterrar. Israel durará 7 años quemando armas de guerra. Ya lo hemos leído. Eso es. Eso es. Entonces, esto también lo vio Isaías. Vamos a concluir aquí leyendo Isaías, capítulo 2, verso 1 al 5. Oído, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Oído, el reino milenial será un tiempo de paz sobre toda la tierra. Ya no va a haber guerra. Ya no van a haber nación contra nación. Ya no va a haber guerras ni rumores de guerras. Aleluya. Y dirán: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. O sea, ¿qué es el reino milenial? Es un tiempo de paz de 1000 años sobre la tierra. Paz para todo el planeta Tierra. No van a haber guerras entre naciones. O sea, la paz que no se pudieron conseguir con todos estos engaños que hay ahora, que firman un acuerdo de paz, que allá en La Habana, que por allá en Washington, que por allá en Rusia, que por allá en el Medio Oriente. La paz que no pudo conseguir el anticristo con sus engaños, con sus mentiras, el Cristo de la gloria la traerá con su verdad. Aleluya. Por eso Cristo es el príncipe de la paz. Su reino de 1000 años será de paz universal. Aleluya. De esto habla Isaías 11, versos 6 al 9. Escuche cómo dice esto. Tanto literal como aplicativo a las naciones que hoy son enemigas. Isaías 11, 6 al 9. Oiga. Morará el lobo con el cordero. ¿Cuándo se ha visto un lobo morando con el cordero? Si a un lobo le ponen un cordero, ahí mismo se lo manduquea, se lo come, lo devora. Y el leopardo con el cabrito se acostará. ¿Cuándo se ha visto un cabrito acostado con un leopardo? El leopardo lo devora. El becerro y el león
¿Cuándo ha visto un león acostado con un ternero? Lo devora. Y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasarán, no pasearán, sino pasarán, comerán juntos. Sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. Oiga, en el milenio, el animal feroz que ahora devora carne, tendrá que ser como al principio, comer hierba. En el milenio, los animales carnívoros que hoy conocemos, en el milenio no comerán carne, comerán paja, comerán hierba. Un cambio tremendo. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Aleluya. Entonces, literalmente será así. Y si lo quiere aplicar a las naciones, naciones que hoy son enemigas, en el reino milenial andarán en paz. En el reino milenial vivirán en paz. Ya no habrá guerra entre ellas. Gloria al Señor. Y entonces vamos a terminar leyendo aquí Miqueas capítulo 4, verso 1 al 4. Miren qué van a usar las armas. Habrá una paz establecida por Cristo. Aleluya. Miqueas 4, 1 al 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él juzgará entre muchos pueblos y correrá a naciones poderosas, corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, la primera cosa que hará Cristo con Israel y las demás naciones durante el milenio es enseñarles, manifestarles quién es Él, mostrarles y enseñarles la constitución del reino y establecer la paz mundial. Sí va a haber paz mundial, pero en el reino de Cristo, no en el gobierno de los hombres, porque los malos hombres irán engañando y siendo engañados irán de mal en peor. Con razón Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Cristo es verdadera y es duradera. Esperamos el reino milenial. Estaremos nosotros, de esto hablaremos ahora en la tarde, estaremos nosotros con Cristo en el reino milenial con cuerpos gloriosos, nosotros con cuerpos gloriosos. Y los sobrevivientes de las naciones que entren al reino milenial estarán en un cuerpo de carne y hueso. O sea que aquí el asunto se cambia. Ahí sí vamos a ver quiénes son los poderosos. Imagínense uno con un cuerpo glorioso. Claro, para reinar 1000 años pues, tiene que tener un cuerpo glorioso. Porque en este cuerpo que tenemos ahora, en este cuerpito, o mejor, en este cuerpazo, esto no aguanta 1000 años. No. Moisés dijo: en los más robustos son 80. Esto no aguanta 1000 años. Pero en el cuerpo que el Cristo de la gloria nos va a dar, el cuerpo glorificado, ese se aguanta 1000 años y mucho más.
1000 años y hasta el infinito. Claro, porque un cuerpo glorioso ya es por toda la eternidad. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha enseñado hasta aquí. Y si Dios quiere, nos conectamos a las 5 de la tarde para tener la segunda parte del reino milenial. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos enseñas. Eres bueno, grande, todopoderoso, digno de alabanza y de adoración. Tú vives y permaneces para siempre. Gracias, Señor, por hacer de nosotros tus hijos, tu iglesia, por darnos heredad en tu reino, por permitirnos nacer de nuevo para ver tu reino, por permitirnos nacer del agua y del Espíritu para entrar en tu reino. Ayúdanos, Señor, a retener esta palabra. Ayúdanos a hacerte obedientes, a hacerte agradables. Salva a los amigos que están oyendo el mensaje de tu evangelio. Libértalos, Cristo Jesús. Bendícelos con la salvación, con la vida eterna. Hazlos nacer por la palabra incorruptible de verdad, para que ellos también entren a este reino glorioso, el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Mis amados hermanos, así llegamos al final de esta transmisión en vivo. Que el Señor Jesús los bendiga. Recuerde que los amo de corazón.